Hola, me llamo Simón Herrera, tengo 42 años y trabajo como empleado bancario en Lincoln, Nebraska. Mi vida, si tuviera que describirla, es tranquila. Demasiado tranquila, quizás. Siempre he sido el tipo de persona que evita las olas. Un río predecible, calmado, pero nunca vibrante. Mi esposa, Beatriz, es todo lo contrario. Es intensa. Es una agente inmobiliaria exitosa, hermosa, y siempre está buscando la siguiente gran cosa. Nos casamos hace 15 años. Al principio, ella solía decir que amaba mi nobleza, mi calma. Ahora, después de tantos años, esa calma se ha traducido en una palabra que ella usa con frecuencia: débil. Ella cree que soy un blando, que me falta ambición. Y luego está mi hermano menor, Víctor. 4 años más joven, pero siempre ha sido la estrella de la familia. Carismático, guapo, ambicioso, el favorito indiscutible de mis padres. Yo era el hermano mayor, el responsable, el que debía ceder siempre. Y cedí. Vaya que sí cedí. Recuerdo una vez, cuando teníamos unos 10 u 11 años, Víctor tomó mi bicicleta nueva sin permiso y la estrelló contra un árbol, rompiendo el manillar. Cuando mi padre, Gaspar, llegó a casa, Víctor lloró diciendo que yo lo había empujado. Antes de que pudiera decir una palabra, mi padre me estaba regañando a mí. Simón, eres el mayor. Debes cuidar a tu hermano. ¿Por qué lo dejaste usar tu bicicleta si sabías que se caería? No importaba la lógica. Víctor obtenía lo que quería, y yo obtenía la culpa por no mantener la paz. Esa fue la dinámica de mi vida. Ceder. Evitar el conflicto. La verdad es que odio la confrontación. Beatriz y Víctor parecen prosperar en ella. Yo, en cambio, encuentro mi paz en la rutina, en los números, en el equilibrio predecible de las cuentas bancarias. Durante 42 años, he elegido ceder para mantener la armonía, creyendo honestamente que eso era lo correcto, que así se mantenía unida a la familia. Beatriz lo llamaba debilidad, yo, en mi interior, lo llamaba sacrificio. Pero todo ese equilibrio autoimpuesto se hizo añicos hace 3 semanas. Recibí la llamada en mi cubículo del banco. Era del Hospital St. Elizabeth. Un camión maderero había perdido el control en la interestatal. Mis padres, Gaspar y Adela Herrera, volvían de un viaje de fin de semana. Murieron al instante. No recuerdo cómo conduje hasta el hospital. Solo sé que terminé en un pasillo de color beige, tratando de entender las palabras "no pudimos hacer nada". El mundo, mi mundo tranquilo y predecible, dejó de girar. Víctor llegó 1 hora después. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban secos. Se encargó de firmar los papeles con una calma que me heló los huesos, mientras yo apenas podía mantenerme en pie. El funeral fue borroso. Un desfile de caras tristes, palabras vacías y la sensación abrumadora de que estaba solo. Beatriz me tomó la mano, pero su tacto era distante. Pude ver la decepción en sus ojos, incluso en el duelo. Quizás esperaba que yo diera un discurso conmovedor, que me hiciera cargo de todo como el hombre de la casa. Pero yo solo podía sentarme allí, entumecido, el hermano débil e inútil. 1 semana después del funeral, estábamos sentados en la sofocante oficina del abogado de mis padres. El aire olía a cuero viejo y café rancio. Beatriz estaba a mi lado, vestida con un traje oscuro impecable, sus uñas tamborileando impacientemente sobre su bolso de diseñador. Víctor estaba frente a nosotros, revisando su teléfono. No esperaba mucho. Mis padres eran gente sencilla. Mi padre, mecánico, mi madre, maestra. Asumí que todo se dividiría en partes iguales. El abogado, el señor Davis, se aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento. Para mi hijo menor, Víctor Herrera, leyó con voz monótona: dejamos la casa familiar en Lincoln, Nebraska, junto con todos los bienes personales, cuentas bancarias y contenidos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La casa. La casa donde crecimos, la casa donde pasé cada Navidad de mi vida. Todo para Víctor. El aire salió de mis pulmones. Miré a Víctor,
Pero él seguía mirando su teléfono, aunque una pequeña sonrisa satisfecha se dibujaba en la comisura de sus labios. El abogado continuó, y para mi hijo mayor, Simón Herrera. Hizo una pausa, revisando sus notas. Dejamos la propiedad ubicada en el condado de Stillwater, Montana, junto con todos sus contenidos. ¿Montana? Ni siquiera sabía que mis padres tuvieran algo en Montana. El señor Davis me entregó un sobre manila que contenía un viejo juego de llaves oxidadas y una escritura amarillenta. Salimos de la oficina. Yo estaba en shock, incapaz de procesar. Víctor se acercó y me dio una palmada en el hombro, una palmada que se sintió más como un golpe. Vaya, hermano, dijo con falsa compasión. Montana, ¿eh? Bueno, supongo que mamá y papá sabían que siempre te gustó el aire del campo. Se rió y se dirigió a su auto de lujo. El viaje a casa con Beatriz fue en un silencio glacial. Podía sentir la ira irradiando de ella como el calor de un horno. Yo no sabía qué decir. Beatriz, yo no, empecé. No digas nada, Simón, siseó. Apenas cerramos la puerta de nuestra casa, bueno, la casa que sus padres nos habían ayudado a comprar, ella explotó. Eres un cobarde. El grito resonó en el vestíbulo. Nunca la había oído gritar así. Te quedaste ahí sentado. Callado. Mientras ese mocoso arrogante te robaba todo. La casa de tus padres. Y ni siquiera abriste la boca. Beatriz, por favor, supliqué, mi voz apenas un susurro. Era su deseo. No quiero pelear por. Pelear, se rió, una risa amarga y cruel. Claro que no. Tú nunca peleas por nada, Simón. Ese es tu maldito problema. Eres blando. Siempre dejas que todos te pasen por encima. Tu hermano, tus colegas, incluso yo. Intenté defenderme, eso no es justo. Que no es justo, gritó, sus ojos verdes brillando con furia. ¿Sabes que no es justo? Que estoy casada con un hombre que ni siquiera puede defender lo que es suyo. Corrió hacia nuestro dormitorio. La seguí, confundido. Abrió el armario, sacó mi maleta más grande y la arrojó sobre la cama. Empezó a sacar mi ropa de los cajones, arrojándola dentro de cualquier manera, camisas, calcetines, trajes. ¿Beatriz? ¿Qué estás haciendo? Estoy harta, Simón. Y harta de tu debilidad, gritó, su rostro rojo de ira. Cerró la maleta de un golpe. La arrastró por el pasillo. Yo la seguía, atónito. Beatriz, hablemos de esto. Abrió la puerta principal. Con una fuerza que no sabía que poseía, levantó la maleta y la arrojó con todas sus fuerzas al césped delantero, que aún estaba húmedo por la lluvia de la mañana. Largo de mi casa, gritó, y juro que el vecino del frente se asomó por la ventana. Se paró en el umbral, temblando de rabia, y me señaló con un dedo acusador. Vete a ese maldito basurero tuyo en Montana. Vete con tu herencia. Me quedé allí, paralizado en el porche. Y no te atrevas a volver, gritó, su voz rompiéndose por la furia. No vuelvas hasta que hayas reclamado lo que es tuyo. No vuelvas hasta que aprendas, por una vez en tu vida, a ser un hombre. Cerró la puerta de un portazo que hizo temblar el marco. Me quedé allí, solo en el porche. Luego, lentamente, bajé los escalones. Recogí mi maleta del césped mojado. La humillación era un sabor metálico en mi boca. Me subí a mi auto, sin saber a dónde ir. Y entonces, conduje. Conduje hacia la noche, dejando atrás Lincoln y la única vida que había conocido. Conduje toda la noche. La interestatal era una cinta oscura y solitaria, solo interrumpida por el resplandor de los camiones que pasaban. La radio tocaba canciones tristes de country que parecían burlarse de mi situación. No sabía a dónde iba, solo sabía que estaba huyendo. Huyendo de la cara de desprecio de Beatriz, de la sonrisa triunfante de Víctor, de la sombra de mis padres muertos. Montana. La palabra rebotaba en mi cabeza. 14, quizás 16 horas de viaje. ¿Qué diablos había en Montana?
Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de un gris enfermizo, los recuerdos comenzaron a fluir, tan implacables como el asfalto bajo mis ruedas. Recordé a mi padre, Gaspar. Un hombre bueno, trabajador, pero, siempre con una sombra de miedo. Un miedo a destacar, a ser diferente. Recordé haberle preguntado una vez sobre su padre, mi abuelo. Yo tendría unos 12 años. Encontré una vieja foto en blanco y negro de un hombre con cabello largo y trenzado y rasgos marcados, muy diferentes a los nuestros. Papá, ¿quién es este?, le pregunté. La reacción de mi padre fue instantánea y severa. Me arrebató la foto. No es nadie, Simón. Solo un viejo pariente. Su voz era cortante. Nosotros somos americanos, ¿entiendes? Somos como todos los demás. Pero se parece a, intenté decir. Olvídalo, espetó. El pasado está muerto. Concéntrate en tu futuro. Sé un buen chico, no causes problemas. Nunca más volví a preguntar. Mi madre, Adela, siempre seguía la corriente a mi padre. Su lema era no hacer olas. Aprendí bien esa lección. Demasiado bien. Ahora, mientras cruzaba la frontera de Nebraska a Wyoming, y luego de Wyoming a Montana, me di cuenta de que estaba conduciendo directamente hacia ese pasado que mi padre había intentado enterrar con tanto esmero. ¿Por qué me dejaron esa propiedad? ¿Era un castigo? ¿Una broma cruel? ¿O era un mensaje? ¿Un mensaje que mi padre temía decirme en vida? Las llanuras planas de Nebraska dieron paso a las colinas onduladas y, finalmente, a las sombras distantes de las montañas. Nunca había visto un cielo tan grande. Era abrumador. Llegué al pequeño pueblo de Coldwater al atardecer del día siguiente. Pueblo era una palabra generosa. Eran apenas un puñado de edificios en un cruce de caminos, una gasolinera, una tienda general y un bar con un letrero de neón parpadeante. Seguí las instrucciones de la vieja escritura, saliendo de la carretera principal hacia un camino de tierra lleno de baches que serpenteaba hacia las colinas. El camino no había sido usado en años. Las ramas de los pinos arañaban los costados de mi auto. Y entonces, la vi. La casa, o lo que quedaba de ella, estaba en un pequeño claro. Era una silueta torcida contra el cielo púrpura del atardecer. Aparqué el coche y me quedé sentado un momento, mirando. La casa era más pequeña de lo que había imaginado. Las tejas del techo se habían caído en su mayoría, dejando ver las costillas de madera por debajo. Las ventanas eran agujeros oscuros y vacíos. Enredaderas gruesas como brazos cubrían una pared entera, como si la naturaleza estuviera tratando de tragarse la estructura de vuelta a la tierra. Cualquier persona normal habría sentido una profunda decepción. Y la sentí, por supuesto. Esto era el chiste final. Víctor tenía la casa familiar de $1 millón, y yo tenía, esto. Una cabaña para leñadores abandonada. Pero debajo de la decepción, sentí algo más. Una punzada de curiosidad. Había algo en esta casa desolada, algo que me llamaba. Bajé del coche. El aire era frío y olía a pino y a tierra húmeda. El silencio era total, roto solo por el crujido de mis zapatos sobre la grava. Subí los escalones del porche, quejándose bajo mi peso. Sostuve el manojo de llaves oxidadas que el señor Davis me había dado. Eran pesadas y frías. Había 3 llaves. La primera no entró. La segunda giró, pero no pasó nada. La tercera, la más grande y oxidada, entró con dificultad. Tuve que girarla con ambas manos. Hubo un chasquido metálico. Empujé la puerta. Se atascó. Empujé con más fuerza, usando mi hombro. Con un gemido largo y lastimero, la puerta se abrió. El olor me golpeó primero. Una mezcla agria de madera podrida, moho, excrementos de animales y el polvo de décadas. Era el olor de la decadencia. Encendí la linterna de mi teléfono. El haz de luz barrió el interior. Era solo una habitación grande. El suelo estaba cubierto de hojas secas que habían entrado por el techo roto. En el centro, una vieja mesa de madera estaba volcada.
Contra la pared del fondo, una chimenea de ladrillo estaba negra de hollín y llena de cenizas viejas. No había rastro de vida. No había fotos, ni luces, ni la más mínima señal de que una familia hubiera vivido aquí recientemente. Caminé con cuidado, mis pasos resonando como latidos en la quietud. A la derecha había una pequeña cocina. El fregadero de hierro estaba oxidado y un gabinete colgaba de una sola bisagra. Al fondo, un pasillo oscuro conducía a lo que supuse eran los dormitorios. La primera puerta estaba abierta. Dentro, solo un camastro de hierro oxidado y una manta polvorienta en el suelo. La segunda habitación era un almacén, con algunas cajas de madera podridas y herramientas agrícolas oxidadas esparcidas. Me paré al final del pasillo. Esta es mi herencia, pensé con amargura. Un montón de basura. Un monumento a lo que Beatriz pensaba de mí. Un hombre débil, heredero de la nada. Estaba a punto de darme la vuelta, de volver al coche y conducir hasta el bar del pueblo para emborracharme. Pero entonces, mi linterna iluminó algo al final del pasillo. Una última puerta. Me acerqué lentamente. Esta puerta era diferente. Todas las demás puertas de la casa eran de pino simple, endebles y golpeadas por el tiempo. Pero esta era, especial. Era de roble macizo y oscuro. La madera era gruesa, y la superficie estaba cubierta de intrincadas tallas. Apunté la linterna más cerca. Eran imágenes que no reconocí, águilas con las alas extendidas, un sol con rayos que se convertían en rostros, y líneas fluidas que parecían ríos o vientos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no pertenecía a una cabaña en ruinas. La puerta tenía una cerradura de hierro pesado, no una simple perilla. Saqué el manojo de llaves otra vez. Probé la primera. No entró. Probé la segunda. Entró, pero no giró. Probé la tercera, la grande y oxidada que había abierto la puerta principal. No encajaba en absoluto. Maldita sea, susurré. Empujé la puerta. No se movió. Era sólida como una roca. La frustración comenzó a hervir dentro de mí. ¿Otra puerta cerrada? ¿Otro secreto guardado para todos menos para mí? Golpeé la madera con el puño. Vamos, grité al vacío polvoriento. Respiré hondo, tratando de calmarme. Me arrodillé, inspeccionando la base de la puerta con la linterna, buscando cualquier cosa. Y entonces lo vi. No era en la puerta, sino en la pared, justo al lado del marco. Un panel de madera en el suelo. Parecía diferente al resto del piso. Las tablas eran más cortas. Me arrastré más cerca. Pasé los dedos por el borde. Una de las tablas se movió ligeramente bajo mi presión. Metí la punta de los dedos en la grieta y tiré. La tabla de madera, de unos 2 pies de largo, se levantó con un crujido. Dejó al descubierto un hueco oscuro y estrecho. ¿Qué diablos?, murmuré. Apunté la linterna dentro. Era un espacio angosto, un túnel bajo el suelo que parecía correr por debajo de la pared donde estaba la puerta. Mi corazón latía con fuerza. Esto era una locura. Pero ya no tenía nada que perder. Dejé el teléfono en el borde del agujero para que iluminara el interior, me puse boca abajo y me arrastré hacia la oscuridad. El espacio era tan estrecho que mis hombros rozaban la madera de arriba y de abajo. Olía a tierra seca. Avancé unos pocos pies y sentí que mi cabeza golpeaba algo. La pared. Pero al tacto, no era la pared sólida. Eran más tablas sueltas. Empujé. Cedieron. Salí a gatas a otro espacio. Estaba completamente oscuro. Recuperé mi teléfono y lo encendí. Contuve la respiración. Estaba en una habitación pequeña, sin ventanas, del tamaño de un armario grande. Y estaba llena. Estantes de madera cubrían las paredes, del suelo al techo, repletos de objetos envueltos en polvo. Apunté la luz. Vi cerámica con patrones geométricos complejos. Vi pieles bordadas con hilos de colores vibrantes. Y en un soporte en la pared, colgaba un tocado de plumas de águila, las plumas blancas casi intactas, brillando bajo la luz.
En la esquina, había un cofre de madera oscura, tallado con la imagen de un lobo aullando a la luna. Me senté en el suelo polvoriento, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Esto no eran herramientas viejas. Esto era algo más. Me tomó un minuto recuperar el aliento. El aire en la habitación secreta era denso, inmóvil. Me acerqué al cofre de madera. Mis manos temblaban. La talla del lobo parecía observarme. No tenía candado. Levanté la pesada tapa. Un olor a cuero viejo y hierbas secas llenó el pequeño espacio. Dentro, sobre un lecho de lo que parecía ser salvia seca, descansaba un solo objeto, un libro grueso, encuadernado en cuero oscuro. Con sumo cuidado, lo saqué. La cubierta estaba desgastada por el tiempo, pero era suave al tacto. Lo abrí. En la primera página, escrita con una caligrafía elegante y anticuada, había una inscripción. Para aquellos que llevan la sangre Lakota, preserven y atesoren. Y debajo, una firma, Silas Herrera. Silas. Mi abuelo. El hombre de la fotografía. El hombre del que mi padre, Gaspar, nunca quiso hablar. Un torrente de emociones me golpeó. Esto era de él. Mi padre me había dejado esta casa en ruinas, y mi abuelo me había dejado, esto. Me senté en el suelo, con la espalda contra el estante, y comencé a leer. No era solo un diario. Era una crónica. Era la historia de mi familia. Mi abuelo, Silas, escribió sobre su padre, mi bisabuelo, Bacan Tanka. Escribió sobre cómo Bacan Tanka había sido un guerrero, un hombre que había visto el final de su mundo. Escribió sobre los días en que vivían en las llanuras, cazando búfalos, antes de ser forzados a entrar en las reservas. Y luego escribió sobre el miedo. El miedo a que su cultura fuera borrada. Escribió sobre cómo el ejército y los coleccionistas venían y tomaban sus objetos sagrados, sus pipas, sus tocados, llamándolos recuerdos o artefactos paganos. Así que Silas, mi abuelo, comenzó a esconderlos. Esta casa, escribió, la construyó lejos de todo, no como un hogar, sino como una bóveda. Y esta habitación secreta era el corazón de esa bóveda. No puedo luchar contra ellos con flechas, escribió Silas en una entrada de 1947. Así que lucharé contra ellos con la memoria. Escondo estos objetos no para que mueran en la oscuridad, sino para que algún día, cuando el mundo esté listo, alguien de mi sangre pueda encontrarlos y contar nuestra historia. Para que Bacan Tanka no sea olvidado. Leí durante horas. Leí sobre el tocado de plumas, usado en ceremonias de la lluvia. Leí sobre la cerámica, que contenía las cenizas de guerreros caídos, escondidas para evitar que fueran profanadas. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima cayó sobre la página amarillenta. Toda mi vida me habían llamado débil. Toda mi vida había evitado el conflicto, creyendo que estaba preservando la paz. Pero aquí estaba la historia de mi verdadero abuelo. Él también había sido un preservador. Pero él no preservaba una paz falsa. Él preservaba el alma de su pueblo. Mi padre, Gaspar, había elegido olvidar. Había huido a Nebraska, se había cambiado el nombre, ligeramente, pero lo suficiente, y había criado a sus hijos para que fueran americanos, para que se mezclaran. Lo hizo por miedo. Quería protegernos de la discriminación que él debió haber enfrentado. Pero al protegernos, nos había desconectado. Me senté en esa habitación oscura y polvorienta, rodeado de los espíritus de mis ancestros, y por primera vez en mi vida, no me sentí débil. No era Simón, el empleado bancario cobarde. Era Simón Herrera, el nieto de Silas, el bisnieto de Bacan Tanka. Y tenía trabajo que hacer. A la mañana siguiente, salí de la casa sintiéndome un hombre diferente. El sol de Montana brillaba con fuerza, y el aire frío se sentía limpio, purificador. Conduje de regreso a Coldwater. La tienda general tenía un teléfono público que funcionaba. Llamé a un viejo amigo de la universidad, Andrés. Andrés era la oveja negra de su familia, se había convertido en arqueólogo, especializado en culturas nativas americanas. ¿Andrés? Soy Simón Herrera. Hubo una pausa.
Simón. Hombre, han pasado años. ¿Cómo has estado? Oí lo de tus padres, lo siento mucho. Le agradecí y luego respiré hondo. Escucha, esto va a sonar una locura. Estoy en Montana. Mis padres me dejaron una propiedad aquí. Y, creo que encontré algo. Algo importante. Le describí la habitación, el tocado, la cerámica, el diario. Andrés se quedó en silencio. Simón, dijo finalmente, su voz tensa. ¿Estás bromeando? No, Andrés. Estoy aquí ahora mismo. No te muevas, dijo. No toques nada más. Estoy en Billings, es un viaje de 3 horas. Estaré allí esta tarde. Fiel a su palabra, Andrés llegó en una camioneta destartalada, levantando una nube de polvo. Cuando lo llevé a la casa y le mostré cómo entrar a la habitación secreta, casi se desmaya. Entró en la habitación como si fuera una tumba sagrada. No tocó nada, solo apuntaba su linterna, murmurando para sí mismo. Dios mío, Simón. Dios mío, repetía. Finalmente, se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos. ¿Sabes lo que tienes aquí? ¿Tienes alguna idea? Negué con la cabeza. Esto es historia pura. Objetos Lakota, de antes de la reserva, en perfecto estado. Esto es, incalculable, históricamente hablando. Históricamente, pregunté. Andrés se rió, un sonido nervioso. Y monetariamente, Simón, esto vale millones. Millones. Múltiples millones. Los museos, los coleccionistas privados, matarían por esta colección. La palabra millones flotó en el aire polvoriento. Millones. Podría comprar 10 casas en Lincoln. Podría volver con Beatriz y arrojarle un cheque a la cara. Podría. Pero la idea se sintió vacía. Agria. Recordé las palabras de mi abuelo, preserven y atesoren. No está a la venta, dije, sorprendiéndome a mí mismo por la firmeza de mi voz. Andrés me miró. ¿Qué? No está a la venta, Andrés. Él asintió lentamente, una sonrisa formándose en su rostro. Bien. Bien dicho. Pero esto no puede quedarse aquí, Simón. Es demasiado vulnerable. Lo sé, dije. Pero no sé qué hacer. Conozco a alguien, dijo Andrés. No es un coleccionista. Es un anciano de la reserva local. Se llama Silvestre Alce Negro. Si alguien sabe qué hacer con esto, es él. Unos días después, un hombre mayor llegó a la casa. Era alto y delgado, con el cabello plateado recogido en una larga trenza. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos eran agudos y claros. Era Silvestre Alce Negro. Lo llevé a la habitación secreta. Andrés se quedó afuera, diciendo que esto era algo entre Silvestre y yo. Silvestre entró y se quedó quieto durante mucho tiempo. Luego, caminó hacia el tocado de plumas y lo tocó suavemente, con la punta de los dedos. Cerró los ojos. Cuando se volvió hacia mí, había lágrimas en sus ojos. No son objetos, hijo, dijo, su voz profunda y suave. Son los espíritus de nuestros ancestros. Tu abuelo, Silas, fue un gran hombre. Un verdadero guardián de la cultura. Ocultó esto para que no se perdiera. Y te estaban esperando a ti. Se sentó en el suelo y me hizo señas para que me sentara. Él creía que un día, alguien de su sangre, alguien con el corazón correcto, los encontraría. Ese alguien eres tú, Simón. Pasé la siguiente semana con Silvestre. Él me enseñó los nombres de los objetos. Me contó las historias detrás de la cerámica. Empecé a limpiar la casa principal, reparando el techo lo mejor que pude, sintiendo por primera vez que estaba construyendo algo en lugar de simplemente existir. Y entonces, una tarde, una nube de polvo anunció un visitante. Una camioneta SUV negra y brillante, último modelo, se detuvo frente a la cabaña. Mi hermano, Víctor. Se bajó del auto, vestido con un traje caro que parecía ridículamente fuera de lugar en medio del bosque de Montana.
Se quitó las gafas de sol y sonrió. Hermano, exclamó, como si estuviéramos en una barbacoa familiar. Vaya lugar te conseguiste. Escuché que encontraste un tesoro. Mi estómago se revolvió. Andrés debió haberle contado a alguien, y el rumor se extendió como un reguero de pólvora. Hola, Víctor, dije, bloqueando la entrada con mi cuerpo. Vamos, Simón, ¿no vas a dejarme entrar? ¿A tu hermano favorito? Se rió y me hizo a un lado, entrando en la cabaña. Hizo una mueca de asco al ver el polvo. ¿En serio estás viviendo aquí? Es rústico. ¿Qué quieres, Víctor? Oí que encontraste un montón de, ya sabes, basura indígena. ¿Y que vale una fortuna? Lo llevé a la habitación secreta. No podía negarlo. Víctor entró y silbó. Sus ojos, a diferencia de los de Silvestre, no vieron espíritu. Vieron signos de dólar. Recogió una pipa sagrada. Suéltala, le espeté. Víctor la dejó caer como si quemara. Tranquilo, hermano. Solo estoy mirando. ¡Guau! Todo este material debe valer millones, como dicen. Se volvió hacia mí, su sonrisa calculadora en su lugar. Así que, he estado pensando. Claramente, mamá y papá cometieron un error. Te dejaron esto, y a mí la casa. Pero esto vale mucho más. Así que, te ofrezco un trato justo. No estoy interesado en un trato, Víctor. Escucha, dijo, ignorándome. Te cambio la casa de Lincoln. Llave por llave. La casa de $1 millón por este, basurero y todas estas cosas. Es un buen trato. Podrás volver con Beatriz. Ella estará feliz. Recuperarás tu antigua vida. Me miró, esperando que aceptara. Esperando que el viejo Simón, el débil, el que siempre cede, tomara la salida fácil. Piensa en Beatriz, Simón, insistió. ¿O qué vas a hacer? ¿Quedarte aquí el resto de tu vida y jugar al indio? Su desprecio era tan grueso que casi podía tocarlo. Respiré hondo, sintiendo el suelo de madera bajo mis pies. Recordé las palabras de Silas. No, Víctor. Víctor parpadeó, confundido. ¿Qué? Dije que no, repetí, y mi voz sonó más firme de lo que jamás la había sentido. No voy a cambiarte nada. Y estos objetos no están a la venta. ¿Qué? ¿Estás loco? Son millones. No me pertenecen a mí para venderlos, dije, mirándolo directamente a los ojos. Le pertenecen a la tribu. Le pertenecen a la historia. Ahora, por favor, vete de mi casa. Víctor me miró fijamente, su sonrisa desaparecida. Podía ver la ira formándose en sus ojos. Nunca, en 42 años, le había dicho que no. Te arrepentirás de esto, Simón, siseó. Siempre te arrepientes de tus decisiones. Siempre has sido el débil. Se dio la vuelta y salió furioso de la cabaña. Escuché el motor de su SUV rugir y luego el sonido de las llantas derrapando en la tierra mientras se alejaba. Me quedé en la habitación secreta, temblando, pero no de miedo. Era adrenalina. Era la sensación de, por primera vez, haberme mantenido firme. La visita de Víctor fue solo el comienzo. Unos días después, sonó mi teléfono celular. Era Beatriz. No la había llamado, y ella no me había llamado a mí desde que me echó. Su voz era dulce, melosa, un tono que no había usado conmigo en años. Simón, cariño, ¿cómo estás?, ronroneó. Estoy bien, Beatriz, dije, cauteloso. Escuché que Víctor te visitó. Y escuché, sobre lo que encontraste. Hubo una pausa cargada. Simón, ¿es verdad? ¿Millones? Es un legado, Beatriz. No es dinero. Ella soltó una risita. Oh, cariño, siempre tan poético. Escucha, he estado pensando. Fui muy dura contigo. Estaba molesta por el testamento, pero, si lo que dicen es verdad, esto lo cambia todo. Es nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Sí.
Podemos venderlo. Pagar esta casa, comprar una nueva en la playa. Viajar por el mundo. Como siempre quisimos. Solo tienes que, bueno, vender esa basura vieja. Podemos empezar de nuevo, Simón. Tú y yo. Su voz era seductora, pero todo lo que yo podía oír era el sonido de la calculadora en su cerebro. Beatriz, no están en venta. El silencio al otro lado de la línea fue largo y frío. No seas ridículo, Simón, dijo finalmente, su voz perdiendo el tono dulce. No puedes estar hablando en serio. Estoy muy en serio. Voy para allá, dijo y colgó. Una semana después, un auto de alquiler subió por el camino de tierra. Beatriz salió, vestida con un traje pantalón beige impecable y tacones altos, que se hundían torpemente en el barro. Miró la cabaña con absoluto desdén. ¿De verdad estás viviendo en esta posilga, Simón? ¡Qué patético! Hola, Beatriz. Entró, arrugando la nariz ante el olor a polvo y madera vieja. La llevé a la habitación secreta. Se detuvo en la entrada. Pude ver sus ojos moviéndose rápidamente, calculando. A diferencia de Silvestre, que vio espíritu, o de Víctor, que vio dinero rápido, Beatriz vio un estilo de vida. Vio un estatus. Vaya, susurró. Son hermosos. Se acercó y tocó una vasija de cerámica. ¿Estás seguro de que valen tanto? Conozco una casa de subastas en Nueva York. Podrían conseguirnos el mejor precio. Beatriz. No. Están en venta. Se volvió hacia mí, su sonrisa desapareciendo. Simón, no empecemos otra vez. Deja de ser tan terco. Esto es una oportunidad única en la vida. Nuestra oportunidad. Nuestra, pregunté. Creí que me habías echado. Creí que no querías volver a verme hasta que reclamara lo mío. ¿Es esto lo que querías decir? Su rostro cambió. Vio que el viejo Simón se había ido. Así que cambió de táctica. Se acercó, puso sus manos en mi pecho, su voz de repente suave y vulnerable. Simón, te extraño, susurró, mirándome a los ojos. Sé que cometí un error. Estaba herida, estaba enfadada. Pero te quiero. Perdoné que dejaras que Víctor te pisoteara. Perdoné todos estos años de ser tú. Podemos ser felices. Solo vende estas cosas. Empecemos de nuevo. Me ofreció la absolución. Me ofreció su perdón por mis pecados de debilidad a cambio de la colección. Fue la prueba final. Y la superé. Aparté sus manos suavemente de mi pecho. Beatriz, dije, mi voz tranquila y clara. No necesito tu perdón. Porque no hice nada malo. Estoy haciendo lo correcto. Y si no puedes aceptar eso, si no puedes verme a mí ahora, entonces creo que no tenemos nada más de qué hablar. Su rostro pasó de la manipulación a la sorpresa, luego a la derrota, y finalmente, a una ira pura y blanca. Idiota, siseó. Eres un idiota. Siempre lo has sido. Tenías millones en tus manos y los estás tirando. Estoy protegiendo algo que vale más. Te arrepentirás de esto, Simón, gritó. Te arrepentirás cuando estés viejo y solo en esta cabaña apestosa, abrazando tus vasijas rotas. Morirás solo aquí. Se dio la vuelta y salió, sus tacones golpeando el suelo de madera. Escuché la puerta del auto cerrarse de un portazo y el motor rugiendo mientras se alejaba. Me quedé en la habitación secreta, rodeado de los espílogos de mis ancestros. Y no sentí arrepentimiento. Sentí alivio. Me sentí libre. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Beatriz y Víctor eran codiciosos, pero no eran los únicos. El rumor estaba ahí fuera. Tenía que proteger el legado de Silas. Hablé con Silvestre Alce Negro. Le conté mi idea, no un museo frío, sino un centro cultural. Un lugar vivo, aquí mismo, en la casa de Silas, donde la gente pudiera venir a aprender. Un lugar para enseñar el idioma lakota, las artes, las historias. Los ojos de Silvestre brillaron. Es una buena visión,
Simón. Es lo que Silas habría querido. Me presentó a más miembros de la comunidad. A Clara Sierva Blanca, una tejedora cuya abuela había aprendido de la abuela de Silas. A Braulio Halcón Rojo, un anciano que conocía cientos de canciones ceremoniales. No me vieron como un extraño, como un banquero blanco de Nebraska. Me vieron como el nieto de Silas, el que había regresado. Usé todos mis ahorros, el dinero que había guardado meticulosamente durante 20 años en el banco. Compré madera nueva, tejas, herramientas. Y la comunidad vino. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, llegaron los fines de semana. Reparamos el techo, reemplazamos las tablas podridas del piso, limpiamos la tierra. Mientras trabajaba con ellos, aprendí. Clara me enseñó los conceptos básicos del tejido. Braulio me enseñó mis primeras palabras en la cota. Me sentí más en casa paleando tierra en Montana que lo que jamás me sentí en mi oficina con aire acondicionado en Lincoln. Pero la batalla no había terminado. Una mañana, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados. Víctor me estaba demandando. Reclamaba la copropiedad de la casa y todo su contenido. La demanda alegaba que el testamento de nuestros padres era ambiguo y que, dado mi comportamiento errático, abandonar mi trabajo y mi esposa, y mi clara incompetencia mental, renunciar a millones de dólares, él, como el hermano cuerdo y responsable, debía tomar el control del patrimonio para proteger los intereses de la familia. Me sentí cansado. Tan cansado. Parecía que no importaba cuánto cambiara, el mundo seguía viéndome como el mismo Simón débil. Fui a ver a Silvestre, con la carta en la mano. Estoy harto, Silvestre, le dije, mi voz quebrándose. Solo quiero hacer lo correcto. ¿Por qué tienen que hacerlo tan difícil? Silvestre no dijo nada por un momento. Estuvimos en el porche, mirando las montañas a lo lejos. Un águila volaba en círculos, muy alto. ¿Ves esa águila, Simón?, preguntó. No vuela tan alto porque no hay viento en contra. Vuela tan alto porque sabe cómo usar el viento en contra para elevarse. Tus desafíos, Víctor, Beatriz, son ese viento en contra. No dejes que te derriben. Úsalos para elevarte más alto. Sus palabras me dieron fuerza. Contraté a un abogado local. El juicio se llevó a cabo en Billings. Entré en la sala del tribunal y vi a Víctor, con su traje caro, y a su abogado. El abogado de Víctor me pintó como un lunático. Un hombre en plena crisis de la mediana edad que había sido engañado por místicos locales y estaba desperdiciando una fortuna familiar. Víctor testificó que yo siempre había sido frágil y fácil de influenciar, y que nuestros padres siempre habían confiado en él para las decisiones financieras importantes. Entonces, fue mi turno de testificar. Me paré frente al juez, un hombre mayor de rostro severo. Su señoría, comencé, mi voz tranquila. Es verdad lo que dijo mi hermano. Durante 42 años, he sido el que cede. Cedí mis juguetes, cedí mi tiempo, cedí la casa de mi infancia. Todos a mi alrededor llamaron a eso debilidad. Y quizás lo fue. Cedí para mantener una paz que, ahora me doy cuenta, no era real. Hice una pausa, mirando a Víctor. Pero hoy, no puedo ceder. Hoy, no puedo ser débil. Porque lo que encontré en esa casa no es mío para cederlo. No es un activo familiar. Es el alma de un pueblo. Es la historia de mi abuelo. Es mi historia. Y no le pertenece ni a mi hermano, ni a un museo, ni a una casa de subastas. Le pertenece al futuro. Y mi único trabajo es protegerlo. Hubo un largo silencio en la sala. El juez leyó su decisión, el testamento de Gaspar y Adela Herrera es perfectamente claro. La propiedad de Montana y todos sus contenidos pertenecen a Simón Herrera. El tribunal no encuentra evidencia de incompetencia, sino más bien de un hombre con un profundo sentido del deber. Caso cerrado. Víctor me miró con un odio que nunca había visto. Salió furioso de la sala. Yo había ganado. El trabajo en la casa se duplicó. Con la batalla legal ganada, la comunidad se volcó. Ese verano, abrimos oficialmente el Centro Cultural Lakota Silas Herrera.
No fue una gran ceremonia con políticos. Fue una ceremonia real. Braulio Halcón Rojo y otros ancianos cantaron. El sonido de los tambores retumbó en el valle, el mismo sonido que mis ancestros habían escuchado. El humo de la salvia y el tabaco dulce se elevó hacia el cielo azul de Montana. Me paré en el porche de la casa renovada. Ya no era una ruina, era un hogar. Estaba lleno de vida. Me pidieron que hablara. Miré a las docenas de rostros que me observaban, Silvestre, Clara, Braulio, y tantos otros que se habían convertido en mi verdadera familia. Llegué aquí hace unos meses, dije, mi voz temblando un poco. Llegué sin nada, roto, sintiéndome humillado y habiendo sido llamado, débil, toda mi vida. No sabía quién era. Y entonces, encontré lo que mi abuelo dejó. Señalé la puerta de la cabaña. Encontré estos objetos. Pero ellos me encontraron a mí. Aprendí que la verdadera fuerza no viene del dinero, o del poder, o de ganar una discusión. La verdadera fuerza viene de saber a dónde perteneces. Y viene de luchar para protegerlo. La gente aplaudió, un sonido cálido que llenó mi corazón. Más tarde, mientras compartíamos comida, un niño pequeño, tal vez de 8 años, se acercó a mí tímidamente. Se llamaba Renato. Me entregó un pequeño collar de cuentas que había hecho él mismo. Gracias, señor Simón, dijo en voz baja. Mi mamá dijo que antes no teníamos nada. Pero ahora tenemos esto. Hoy, estoy orgulloso de ser Lakota. Tomé el collar, y esa fue la única vez en todo el día que casi lloro. Esas palabras, de ese niño, valían más que todos los millones que Beatriz y Víctor jamás podrían imaginar. Mi vida ahora es tranquila, pero no es la tranquilidad vacía de antes. Es una tranquilidad con propósito. Paso mis días trabajando en el centro. Estoy escribiendo un libro, usando el diario de mi abuelo Silas como guía, contando la historia de mi familia, nuestra historia. Sigo aprendiendo el idioma, y sigo siendo un banquero torpe intentando aprender canciones antiguas. Pero soy feliz. Mi vida por fin tiene paz. Pero hace unas semanas, me enteré de que Beatriz se divorció. Y escuché que Víctor, después de algunas malas inversiones, tiene graves problemas financieros. Ambos han intentado llamarme. Dejaron mensajes de voz, diciendo que cometieron un error, que no sabían lo que hacían y que quieren arreglar las cosas y hablar como familia. Pero mi verdadera familia está aquí, en Montana. Así que, díganme ustedes, ¿estoy equivocado por ignorar sus llamadas? ¿O debería darles la oportunidad de explicarse? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan las historias sobre familia, drama y giros inesperados del destino, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte el próximo video. Nos vemos en la próxima.